Análisis de la función cuadrática, parte 2. En esta oportunidad, estimados alumnos y amigos, vamos a explicar la segunda forma incompleta de la función cuadrática. Ya tenemos a su formato en pantalla, f de x igual a x cuadrado más bx. Y vamos a empezar primero compartiendo la forma completa de la función cuadrática, que ya lo tenemos en la parte superior de nuestras pantallas. Aquí vamos a hacer que el término independiente sea igual a 0. Y de esa manera vamos a obtener precisamente la segunda forma incompleta de la función cuadrática, que es el objetivo de esta explicación. Y para ello lo vamos a lograr haciendo el desarrollo de dos ejercicios. Así que presentamos al primero. Se nos pide pues hallar el dominio, rango y hacer la gráfica de la siguiente función. F de x igual a x cuadrado más 4x. Empezamos hallando el dominio de esta función. Como habíamos visto en el primer video de este tema, el dominio implícito de toda función cuadrática es los números reales. Esto significa que x puede ser cualquier número real. Veamos ahora el rango de esta función. El rango tiene que ver con todos los valores de y que hacen posible a esta función. Y como habíamos visto en el primer video de este tema, tenemos que fijarnos en la gráfica. Sabemos que la función cuadrática, su gráfica es una parábola. Aquí tenemos que fijarnos si la parábola es hacia arriba o es hacia abajo. Y saberlo es muy sencillo, basta observar al coeficiente principal. Si este es positivo, la parábola va hacia arriba, y si este es negativo, la parábola va hacia abajo. En esta ocasión, como pueden darse cuenta ustedes, el coeficiente principal, que es el coeficiente del término segundo grado, es positivo, es decir, mayor que 0, positivo 1 específicamente. Entonces, nuestra gráfica sería una parábola hacia arriba, más o menos así. Y esto nos interesa mucho para poder hallar el rango. Y como pueden ustedes apreciar, aquí el vértice se constituye como el punto más bajo. Y como todo punto, el vértice tiene una abscisa, que es el x vértice, y tiene una ordenada, que es el y vértice. Nos interesa para el rango el y vértice. Y como pueden darse cuenta, entonces aquí el rango iniciaría en su límite inferior desde y vértice, y está cerrado porque forma parte de la gráfica. Y si seguimos observando, nos daremos cuenta que a lo largo del y, este se va hacia el infinito positivo. Entonces el límite superior sería infinito positivo. Y por supuesto, los infinitos son abiertos. Bien, ya tenemos el formato de nuestro rango, del rango de esta función. Debemos encontrar el valor del y vértice. Ya que vamos a buscar el valor de y vértice, de pasadita vamos a encontrar el vértice completo. El vértice es un punto, por lo tanto tiene una abscisa, que aquí se llama x vértice, y tiene su ordenada, que es y vértice. Y vamos a empezar encontrando primero el x vértice, cuya fórmula es esta, que ya la hemos visto en el primer video de este tema. Aquí podemos recordar que la letra b representa al coeficiente del término de primer grado, que en esta oportunidad es positivo 4 o simplemente 4. Así que lo reemplazamos. Aquí lo tenemos. Y la letra A viene a ser el coeficiente principal, es decir, el coeficiente que acompaña al término de segundo grado. Como ya lo hemos dicho, esto es 1. Así que reemplazamos por 1 a esta letra. Ahora sí efectuamos las operaciones respectivas. 2 por 1 es 2. Menos 4 entre positivo 2 saldría negativo 2. Ya tenemos entonces al x vértice. Reemplazamos aquí el menos 2. Ahora, para encontrar el y vértice, simplemente vamos a reemplazar el x vértice, que aquí es menos 2, en la función. Así que vamos a proceder. Reemplazamos el x vértice en la función para hallar el y vértice. Menos 2 elevado al cuadrado más 4 por negativo 2. Efectuamos las operaciones. Negativo 2 al cuadrado sería positivo 4. Acá positivo por negativo sale negativo y 4 por 2, 8.
efectuamos esta resta que es muy simple. 4 menos 8 sería negativo 4. Entonces ya tenemos al y vértice. Y como necesitábamos completar nuestro rango, simplemente reemplazamos aquí el y vértice por su valor, que es menos 4. Y de esa manera estamos también encontrando el rango y de pasadita hemos encontrado el vértice. Estimados alumnos y amigos, encontrar el vértice es de suma importancia a la hora de graficar la parábola. Así que, aprovechando que ya tenemos el vértice, vamos a trazar nuestro diagrama cartesiano y vamos a ubicar precisamente este punto. Tenemos como abscisa al menos 2 y como ordenada al menos 4. Ubicamos este punto que viene a ser el vértice de la parábola. Y como ya hemos dicho, esta parábola es hacia arriba. ¿Y cuál es la razón? Es que el coeficiente principal es mayor que 0 o positivo. Entonces nuestra parábola va a tener desde el vértice dos ramas. La rama izquierda, que es esta, y la rama derecha, que es la que está aquí. Esta. Así más o menos sería nuestra parábola. Y como podemos apreciar aquí, la parábola va a cortar al eje X en dos puntos. ¿Okay? Esos son los puntos de corte. Y al eje Y también lo va a cortar en un solo punto. Entonces, para tener mejor precisión, para saber en qué puntos van a ser cortados tanto el eje X como el Y, vamos a proceder a lo siguiente, a ubicar los puntos de corte. Primero, veamos los puntos de corte en el eje X. Y para averiguar en dónde es cortado X, simplemente hacemos que el Y sea igual a 0. Así que vamos a proceder a usar nuestra función. No olvidemos que el f de x es el y. Así que vamos a proceder aquí a esto, igualarlo al f de x, pero aquí el f de x es igual a 0. Estamos reemplazando y igual 0. Formándose una ecuación de segundo grado. Así que vamos a resolver esta ecuación de segundo grado. Y lo vamos a hacer usando acá la factorización. X cuadrado más 4x igual a 0. Factor común, ahí sería x. En el primer miembro vamos a factorizar. Procedemos. X cuadrado entre x resulta pues aquí x. Más 4x entre x quedaría 4. Y esto igual a 0. Ahora, cada factor lo igualamos a 0. Procedemos. El primer factor, que es x, de frente es igual a 0 y ya obtenemos el primer punto de corte. X es cortado en 0. Ahora el segundo factor. X más 4 igual a 0. Despejo aquí el x y tendríamos que el positivo 4 pasa con negativo 4. Entonces ya sabemos aquí el segundo punto de corte. X es cortado en menos 4. Pero vamos a establecer los puntos. Sabemos que el x es cortado en 0 y es cortado en menos 4. Los puntos serían x es cortado en 0 y por supuesto esto resulta de ser y 0. El otro en donde es cortado x es en menos 4. Por supuesto cuando y es 0. Y estos vendrían a ser los puntos de corte en el eje X. Ahora veamos dónde es cortado y. Así que vamos a ubicar el punto o punto de corte del eje Y. Y para hacerlo, tenemos que igualar aquí, hacer lo contrario, igualamos el x a 0. Así que vamos a usar la función, aquí está la función, sabemos que f de x es el y, ¿ok? Y vamos a ver dónde es cortado y, para ello reemplazamos el x 0. Entonces reemplazamos aquí 0 al cuadrado, 4 por 0. 0 al cuadrado 0, 4 por 0, 0 y la respuesta aquí es 0. Entonces y es cortado en 0. Entonces el punto de corte sería x 0 y y 0. Listo. Tenemos el punto donde es cortado el y. 0, 0. Y como pueden darse cuenta ustedes, mis estimados alumnos y amigos, hay un punto en común de corte. El x es cortado en 0, 0 y el y también en 0, 0. Hay un punto común de corte. Bien, ahora sí vamos a ubicar los puntos de corte. El primer punto de corte es x menos 4 y y es 0, por supuesto. Así que ubicamos acá menos 4 y y es 0. Esto es el punto de corte en x. El segundo punto de corte de x es 0, x y y es 0. Estarían coincidiendo con el origen de coordenadas. Aquí está.
pero sabemos también que este mismo punto es el mismo punto de corte en el eje Y. Muy bien, con los dos puntos de corte ya podemos trazar con precisión nuestra gráfica. Trazamos primero la rama izquierda de la parábola, ahí está, debe pasar por el punto de corte, como pueden ustedes apreciar, en -4. Y la segunda rama, la rama derecha, o brazo derecho, que va a pasar por el segundo punto de corte del X, que coincide, por cierto, con el punto de corte en el eje Y al mismo tiempo están coincidiendo con el origen de coordenadas. Y esto sería la gráfica de esta función cuadrática. ¿Qué les pareció, mis apreciados alumnos y amigos? Muy sencillo, ¿verdad? Claro que sí, es cuestión de práctica, así que vamos a ponerle mucho punche. Ahora nos vamos a ver el segundo ejercicio para reforzar lo que aquí hemos explicado. El segundo ejercicio dice lo siguiente: hallar el dominio, hallar el rango y la gráfica de la siguiente función. F de x igual negativo 2x al cuadrado más 7x. Encontremos primero el dominio, y como ya lo hemos dicho en el primer video de este tema, el dominio implícito de toda función cuadrática es los números reales, es decir, x puede ser cualquier número real. Ahora veamos el rango. Ya sabemos que el rango tiene que ver con los valores de y que hacen posible la función. Y para hallar el rango necesitamos averiguar que la gráfica, si es una parábola hacia arriba o es hacia abajo. Y para ello basta observar al coeficiente principal o coeficiente del término segundo grado. Ahí nos damos cuenta que es negativo, es decir, es menor que 0. Entonces, cuando es negativo o menor que 0, la parábola es hacia abajo. Entonces, esto determina que el vértice se constituye como el punto más alto de la parábola. Y no olvidemos que el vértice, por ser un punto, tiene una abscisa, un X, y tiene una ordenada, un Y. En esta oportunidad nos interesa la ordenada porque tiene que ver con el rango. Y aquí sería el Y vértice. Entonces el Y vértice se constituye como el límite superior, escúchenlo bien, el límite superior del rango, ya que es el punto más alto ahí. ¿Ok? Entonces, el límite inferior, ¿cuál sería? Si vemos la gráfica como hacia abajo, se va hacia el infinito negativo. Entonces sería abierto del negativo infinito y se va hasta Y vértice. Y cerrado, por supuesto, porque el Y vértice forma parte del punto de la gráfica. ¿Qué les pareció? Bastante sencillo, ¿verdad? Ahora necesitamos saber el valor de Y vértice. Entonces, como vamos a buscar dicho valor, primero encontremos el vértice en sí. Y el vértice en sí, pues está formado, por ser un punto, por sus coordenadas abscisa, en este caso X vértice, ordenada, Y vértice. Empecemos encontrando el X vértice, cuya fórmula ya lo sabemos, ¿verdad? Es esta, que mostramos en pantalla. Debemos recordar aquí que el B es el coeficiente del término de primer grado, que aquí sería positivo 7 o simplemente 7. Reemplazamos. Aquí lo tenemos. Mientras que el A viene a ser el coeficiente principal o coeficiente del término cuadrático de segundo grado, que aquí es -2. Así que reemplazamos por -2. Efectuamos las operaciones, sería 2 por -2 sería -4. Negativo entre negativo, esto pues sería positivo. La respuesta sería 7/4. Y si queremos representarlo en decimal, tomamos un lápiz o lapicero, en una hojita, dividimos 7 entre 4 y calculamos. Si no, con la ayuda de la calculadora, dividimos 7 entre 4 y vamos a obtener 1,75. Esto es en fracción y esto es su representación en número decimal. Entonces ya tenemos el X vértice. Vamos a trabajar con decimales en esta oportunidad. Así que tenemos aquí el X vértice, reemplazamos ahí por su valor, ya está. Ahora, para encontrar el Y vértice, ¿qué hacemos? Como en el ejercicio anterior, ¿verdad? Vamos entonces a reemplazar el valor de X vértice, ¿en dónde? En la función, aquí. Aquí lo vamos a reemplazar. Reemplazamos el X vértice y obtendremos, por supuesto, el Y vértice. Procedemos al reemplazo. Tenemos -2. El X vértice vale 1,75. Elevamos al cuadrado, más 7, multiplicamos por el X vértice, que es 1,75. Y aquí les voy a pedir que con la ayuda de la calculadora vamos a
efectuar estas operaciones y vamos a obtener de manera inmediata el Y vértice. Nos apoyamos con la calculadora. 1,75 al cuadrado lo elevamos, lo multiplicamos por negativo 2, luego sumamos el producto de 7 por 1,75 y la calculadora nos va a botar el siguiente resultado. 6 enteros, 125 milésimos, 6,125. Esto vendría a ser el Y vértice, así que vamos a reemplazar aquí. Ya tenemos el vértice de la parábola, su X vértice y su Y vértice, pero para completar nuestro rango vamos a reemplazar aquí el Y vértice por su valor. Ahí lo tienen. Entonces también hemos encontrado el rango de esta función cuadrática. Tenemos el dominio, tenemos el rango. ¿Qué nos falta? La gráfica. Y para allá la gráfica, no se olviden amigos, no se olviden que el vértice es un elemento fundamental. Ya lo tenemos, entonces vamos a trazar nuestro diagrama cartesiano. Vamos a ubicar el vértice, que es un punto. El X es 1,75, ubicamos entonces las coordenadas, 1,75 la abscisa, y tiene como ordenada 6,125. Así que procedemos aquí, 6,125, y ubicamos el vértice de la parábola. Y todos sabemos que la parábola aquí va a ser hacia abajo, porque el coeficiente principal es negativo o menor que 0. Desde aquí vamos a trazar la rama izquierda o brazo izquierdo, y luego la rama derecha o brazo derecho. Procedemos. Aquí está. Pero como pueden ustedes apreciar, ahí la parábola también está cortando al eje X en 2 puntos y al eje Y en 1 punto. Y para hallar esos puntos de corte y hacer una gráfica con más precisión, procedemos similar al ejercicio número 1. Así que vamos primero hallando los puntos de corte para hacer una gráfica más precisa. Queremos primero los puntos de corte en el eje X. Para eso, ¿qué hacemos? Hacemos que Y sea igual a 0. Bien, entonces vamos a hacer que Y sea 0. Recordemos aquí que el f de X es el famoso Y. Así que vamos a hacer que esta función sea igual a Y, que es 0. Se arma una ecuación de segundo grado. Y bueno, el coeficiente principal es negativo. Vamos a multiplicar por menos a toda la ecuación. Entonces, de esa forma, el coeficiente principal se hace positivo y el coeficiente de primer grado, que es positivo, se hace negativo. Ahí está. Y bueno, 0 es 0. El 0 no tiene signo. Bien, ahora sí vamos a proceder a factorizar en el primer miembro. El factor común, como pueden darse cuenta, es X, ya que X se repite en el primero y en el segundo término. Estamos trabajando en el primer miembro. Bien, entonces el factor común es X. Decimos 2x al cuadrado entre x, eso es 2x. Recordemos aquí que la factorización es un proceso inverso a la multiplicación. Así que aquí dividimos. Luego tenemos menos 7x, dividimos entre el factor común, que es x, el resultado sería 7. Y por supuesto igual a 0. Ahora, cada factor lo igualamos a 0. Igualamos el x, que es el primer factor, a 0. Y de esa forma encontramos el primer punto de corte. Entonces X es cortado en 0. Ahora igualamos el segundo factor, que es 2x menos 7, a 0. Y aquí el 7 pasa con positivo y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces obtenemos x7 pasa con positivo y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. 7 medios. Y con ayuda de la calculadora, aunque no es muy difícil, la mitad de 7 sería 3,5. Entonces, la representación en fracción y en decimal de este segundo corte. A ver, entonces decimos que X va a ser cortado también en 3,5. A manera de resumen, ubicamos los puntos de corte entonces. Bueno, el X es cortado en 0, cuando el Y vale 0, por supuesto. Ahora el otro punto sería X es cortado en 3,5, obviamente cuando Y vale 0. Entonces tenemos ya a los dos puntos de corte en el eje X. Vayamos ahora sí a buscar el punto de corte en el eje Y. Así que para hallar el punto de corte en el eje Y, hacemos lo contrario a lo anterior. Aquí hacemos que el X sea 0. Entonces usamos la función cuadrática, aquí está. Así que reemplazamos el X por 0. Vamos a proceder a reemplazar para hallar el punto de corte en el eje Y. Reemplazamos entonces, en lugar de X0,
Por acá también 7 por 0. Sabemos que 0 al cuadrado es 0 y 0 por cualquier cantidad da 0. Y 7 por 0 es 0. El resultado es 0. Entonces decimos que el y va a ser cortado en 0. El punto de corte sería 0, 0. En x0 y es 0. Listo. Y como pueden darse cuenta, aquí, queridos amigos, un punto de corte de x coincide con el punto de corte de y ambos coinciden con el origen de coordenadas. Vayamos entonces ahora sí a nuestro diagrama. Ubicamos entonces estos puntos de cortes aquí. En x tenemos 0, 0, que es el primer punto de corte. Coincide con el origen de coordenadas y además coincide con el punto de corte en y. Ahora, el otro punto de corte en 3,5. Aquí está. Aquí lo tenemos. El otro punto de corte. Con estos dos puntos de corte ya podemos graficar, trazar la rama izquierda y la rama derecha de esta parábola, que es hacia abajo, por supuesto. Ahí está la rama izquierda y por acá la rama derecha. ¿Qué les ha parecido, mis apreciados alumnos y amigos? Muy sencillo, ¿verdad? Muy bien. Si este video te ha encantado, pues te invito entonces a compartirlo con todos tus amigos, con todos tus contactos y a la vez invitarles a suscribirse a nuestro canal y formar parte de esta gran familia. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.